Bienvenidos a un nuevo episodio de La Otra Cara. Ya saben que cambiamos de horario y de días. Ahora estamos lunes, miércoles y domingos a las 7 p.m. hora colombiana para hablar sobre todo lo que sucede en nuestro país y bueno, para dialogar un poco o informar un poco acerca de este nuevo panorama en el cual nos estamos nosotros no nos estamos adaptando, pero sí estamos nosotros enfrentándonos a toda esta situación que lastimosamente se presenta después de haber elegido a un izquierdista, a un socialista como Gustavo Petro y a la versión colombiana de Hugo Chávez. A ver, vamos hoy a tocar varios temas porque resulta que en el país hay revuelo por el tema de los impuestos, hay revuelo por el tema de lo que está sucediendo con Ecopetrol, en fin, hay varias polémicas y vamos a ir desglosándolas una a una. Por el momento vamos a iniciar con este trino de Gustavo Petro, donde es del 2021, para que lo tengamos en cuenta, donde afirmaba que solo le iba a subir impuestos a 4.000 personas. Esto fue lo que dijo él cuando era candidato. La realidad hoy es otra. Y es que primero dijo alguien que es parte de su empalme o cercano a esa transición que hay entre el gobierno actual y el gobierno de Gustavo Petro, que iban a poner a declarar renta y a pagar impuestos a personas que en promedio ganaran 3 millones de pesos mensuales. Obviamente esto causó un gran malestar en muchos sectores porque Gustavo Petro había dicho totalmente lo contrario. Después de esto resulta que no, que ya salieron y dijeron que no van a pagar impuestos personas que ganen 3 millones de pesos, sino personas con sueldos de un promedio de 10 millones de pesos o 10 salarios mínimos. Recordemos que el salario mínimo en Colombia está en 1 millón de pesos. Y bueno, entonces esto ya nos va dando que no son solo 4.000 personas las más ricas que decía Gustavo Petro que iban a pagar impuestos, sino otro tanto bastante alto de personas que van a salir pagando impuestos. A mí en realidad no me parece que esto sea novedoso, raro o extraño, porque hay que ser sinceros. La izquierda comienza con unas ideas para atraer a incautos y que voten por ellos y luego terminan haciendo totalmente lo contrario. Esto es lo que sucede en los países donde hay una clase de personas o una clase ciudadana que vota por los políticos no de acuerdo a sus ideas, a su historial dentro de la política, a su hoja de vida, sino de acuerdo a su resentimiento y a ese odio. Muchas veces nosotros a través de esta plataforma advertimos, no solamente yo, sino varios invitados, la trampa que era votar por Gustavo Petro, lo que representaba votar por un cambio, ese cambio del que tanto ellos hablaban y el cambio que tanto quería la gente, pero que finalmente no sabían un cambio hacia qué, un cambio de qué, por qué. Y bueno, esto es lo que hoy tenemos en el país. Pero adicionalmente, sigue el ataque a un sector del país y es el sector de la ganadería, un sector productivo, un sector que de una u otra forma le genera al país ingresos, le genera riqueza, le genera lo que estos izquierdistas llaman un aporte social. ¿Cuál es el aporte social de ellos? No solo que es una actividad económica que nos beneficia porque nos permite comprar carne, leche, sino también cuántos empleos se generan en el sector de la ganadería. Pero ellos insisten, este gobierno insiste en que se deben hacer reformas para que las personas que tienen fincas o hectáreas de tierra que son destinadas a la crianza de ganado, entonces estas deben de pagar impuestos.
Habían hablado en su momento la ministra de Agricultura, Cecilia, sobre el catastro multipropósito que considera, o bueno, se viene organizando desde el gobierno de Juan Manuel Santos, el gobierno del presidente Duque, y que busca que estos ganaderos paguen impuestos y bueno, las tierras paguen impuestos. Pero resulta que lo que ellos no habían dicho es que les iban a imponer unos impuestos expropiatorios, como ya lo explicamos el lunes en el programa, pero ahora resulta que este señor que es el director de la DIAN designado por Gustavo Petro, ha dicho que van uno de los impuestos es de 15,000 pesos al mes por cabeza de ganado. Un impuesto de 15,000 pesos al mes por cabeza de ganado, cuando en realidad el país está sufriendo una inflación tan alta. La moneda de nosotros es, creo que, la más devaluada de la región. Seguro que los alimentos van a aumentar de precio. Nosotros recordemos que el país, nuestro país, a diferencia de otros, durante la pandemia sufrió, como todos los países, de este tema del aumento de los precios en los alimentos, pero que adicional acá hubo un incremento aún mayor porque estos bandidos salieron a la calle a protestar por el tema de la reforma tributaria y eso es algo de lo que en unos minuticos también vamos a hablar. Entonces, es en realidad alarmante y nosotros nos preguntamos, ¿será que nos vamos a tener que ir preparando para, para que haya una escasez de carne en el país y de leche? Porque esto es lo que finalmente buscan y este es finalmente el resultado de este tipo de políticas que terminan desincentivando la compra de estas carnes, porque seamos realistas, o sea, a los ganaderos no les va a surgir o no les va a resultar, perdón, no les va a resultar una política como esta, pagar impuestos súper costosos, expropiatorios, no les va a resultar producir leche, producir carne, el negocio no les va a resultar. Entonces, ¿quién lo hará? ¿Importamos? Después que nosotros hemos sido un país exportador, estos son el tipo de medidas que en realidad a uno le preocupa. Pero es que vamos a vivir sabroso, decían estos personajes. Doña Francia Márquez decía que es que vivir sabroso y es que todos los nadies y las nadies y esa expresión que utilizan ellos de querer hacerle creer a los pobres que ellos son los salvadores y los mesías, pues resulta que también los van a poner a pagar impuestos. Una persona que tiene un plan de celular de 47,000 pesos no es una persona rica. Estoy convencida de eso. Una persona que hace ese sacrificio de tener su plan de celular para comunicarse, para las redes, bueno, en fin, los jóvenes, los estudiantes, ahora también van a pagar impuestos. Y esta es una idea de la ministra de Cultura porque la señora feminista que no conoce nada sobre materia económica, sino que simplemente repite y repite el discurso del patriarcado y de la hegemonía cultural y todas esas barbaridades que ellos saben decir, pero que de gobernar saben poco, dice que es que la cultura necesita más recursos. Yo no tengo duda de que le van a meter mucha plata a la cultura porque esta gente le encanta lavarle el cerebro a los muchachitos a través de sus estrategias culturales y de todas estas de todos estos programas y por supuesto ellos necesitarán repartir plata, porque otra de las tantas críticas que yo le hago a estos gobiernos socialistas es que todos los animales son iguales, pero hay algunos animales más iguales que otros y esto es lo que ellos hacen, enriquecerse ellos y empobrecer al pueblo. A ellos les interesa que los alimentos suban de precio y luego inventar
acciones conspirativas y luego mostrarse como salvadores. Miren, en la película ya la vimos en Venezuela y yo no entiendo por qué el pueblo colombiano se embruteció con este personaje que hace una semana se mostraba muy, muy conciliador, pero ya salieron las garras, ya salieron las garras de todo lo que él es en realidad y ya vemos su cara, lo que siempre ha sido. Gustavo Petro nunca ha sido un demócrata, Gustavo Petro siempre ha sido un personaje con aspiraciones tiránicas de dictador, un personaje que asesoró a Hugo Chávez en la reforma agraria de Venezuela, que nos puede brindar a los colombianos escasez, miseria y que nuestros campos se han convertido en cementerio. Esto por un lado. Y por otro lado, en cuanto al tema de Ecopetrol, se le salió los Chávez a este señor. La Junta, ¿qué pasó con Ecopetrol? Y vamos a hablar un poco de esto para contextualizar. Resulta que se realizó, Ecopetrol es un gobierno corporativo, o aquí hay un gobierno corporativo de Ecopetrol, y realizaron un cambio recientemente en el mes de marzo, si no me equivoco, que consistió en que la asamblea de accionistas estuvo reunida y aprobaron una reforma. La junta directiva de la petrolera iba hasta 2 años, según sus estatutos, o sea, podía tener vigencia de 2 años, pero resulta que hicieron una modificación antes de que Gustavo Petro fuese presidente sin saber quién iba a ser ni nada de esto. Tomaron esa decisión, una decisión para quienes conozcan de derecho societario que me imagino que no serán muchos porque aquí la gente un día amanece siendo deportólogo, otro día amanece hablando de drogas, de economía, en fin, aquí la gente es experta en todo y experta en nada a la vez. Para quienes saben un poco de derecho societario, la decisión es totalmente legítima, hubo una convocatoria, una decisión que fue aprobada por las mayorías y se hizo la reforma y entonces extendieron la junta directiva por 4 años. Resulta que a Gustavo Petro esto no le ha gustado, le ha molestado, porque dice el señor que él necesita tener su junta directiva y el día de ayer amenazó y lanzó estas amenazas. Son en realidad unas amenazas. Entonces escribió a través de su Twitter: no nos reten, que el voto popular es mandato. Sí, el voto popular es mandato, pero se le olvida al señor Gustavo Petro que también más de 10 millones de colombianos dieron su voto en contra de él y que otro tanto porcentaje de colombianos se abstuvieron de votar por ese personaje y por el traidor y falso Rodolfo Hernández. Entonces, en realidad, sí, legítimamente Gustavo Petro, más allá de los cuestionamientos que podamos tener y de todo lo que sucedió en torno a su elección, es el presidente porque ganó por mayorías, pero también es una realidad que Gustavo Petro en las calles hoy no cuenta con la mayoría del apoyo de los ciudadanos y no cuenta con la mayoría del apoyo de los ciudadanos, porque si él sabe sumar y sumar son más de 10 millones de votos que no votaron por él, sino que votaron por este señor Rodolfo Hernández y los que se abstuvieron o los que votaron en blanco, se daría cuenta que muchos, la mayoría de los colombianos en realidad rechazan sus ideas y rechazan sus planes de gobierno que son destructores y demoledores. Entonces se le salió los Chávez y ayer las personas comenzaron a recordar estas amenazas de Hugo Chávez y me alegra que tarde, pero que la gente esté descubriendo que en realidad es la sombra de Chávez la que está detrás de Gustavo Petro. Mendoza, no me rete, Mendoza. Usted tendrá mucha plata, pero yo estoy aquí electo por la mayoría de los venezolanos. Ese es el lenguaje que hoy
utiliza a Gustavo Petro amenazando porque según él, el pueblo es él es el pueblo. Entonces los colombianos tienen que someterse a sus designios. Lo cierto es que la decisión que tomó la Junta de Ecopetrol en asamblea es legítima y que si Gustavo Petro quiere cambiar a la Junta Directiva, deberá de llamar, a otra asamblea extraordinaria para cambiar lo que a él le dé la gana de cambiar. Riesgo inmenso, porque hoy Colombia, los colombianos podemos estar en el tránsito de una empresa como Ecopetrol, una empresa rentable, una empresa que, vamos a decirlo, le da gran rentabilidad a los colombianos. Hoy posiblemente podemos estar ante el tránsito de Ecopetrol a una PDVSA. Recordemos que PDVSA fue la empresa, una empresa modelo en Venezuela y que fue destruida por el chavismo, porque es que francamente esta gente todo lo que toca lo arruina y lo destruye. Esto es propio de los gobiernos socialistas, esto es propio de estos personajes que llegan al poder a incrustarse y a corromper, a dañar, a destruir, a modificar cosas que no deben de modificar. Pero eso finalmente es lo que terminan haciendo. Por otro lado, impuestos a la bebida, a las bebidas azucaradas, más impuestos para los colombianos. Esto, yo a veces pienso que los impuestos y estas reformas que están haciendo y que terminan perjudicando a sectores económicos específicos, pienso que a veces son en torno a la venganza. Nosotros recordemos, por ejemplo, que en el sector de la ganadería, la izquierda ha realizado una narrativa en torno al paramilitar, alianzas del paramilitarismo supuestamente y los sectores ganaderos, pero en realidad es como si Gustavo Petro quisiera hacer eso, descuartizar. Lastimosamente, este sector ganadero es uno de los sectores que más se ha visto perjudicado en el país. Primero las vacunas de la guerrilla, de los amigos de Gustavo Petro, y ahora las vacunas del Estado a través de sus impuestos. Y por otro lado, bueno, ya vemos que los sectores de la industria como Postobón serán los más perjudicados sin duda alguna con este tal impuesto a las bebidas azucaradas y los colombianos también, porque finalmente nosotros somos los que consumimos este tipo de bebidas. A mí me sorprende algo y es que estos izquierdistas quieran decirle a los colombianos que deben o que no deben comer, pero son felices promoviendo y promocionando la legalización de la droga. Entonces los ciudadanos son libres para meterse sus pericazos y para meterse todo ese tipo de drogas que terminan dañando en realidad al ser humano, pero no pueden ser libres para ver si consumen o no consumen azúcar, si son obesos o no son obesos. Esa es la hipocresía de la que goza esta izquierda que es criminal en realidad, es perversa. Entonces, este tipo de reformas que están promoviendo estos personajes porque necesitan recaudar más un promedio de 70 billones de pesos. Esa es la reforma que está proponiendo Gustavo Petro, pero recordemos que hace un año, en el 2021, este señor sacó a sus grupos de la primera línea y todos estos grupos delincuenciales a la calle a destruir el país y hacer todo lo que hicieron. Y hoy nos prometen una reforma de 70 billones de pesos, pero no solamente eso, porque están buscando esto a través del bolsillo de los colombianos. Mientras tanto, están buscando crear 2 ministerios más para poder pagar los favores politiqueros que ellos hacen, para poder seguramente transar con mermelada a estos politiqueros que fueron y se la arrodillaron. Me refiero a los politiqueros del Partido Conservador,
del Partido Liberal y todos estos que casi que un día después que Gustavo Petro fuese declarado presidente fueron allá a rodilla en tierra a decirles aquí estoy, cuenten con nosotros, vamos a reformar lo que haya que reformar. Es difícil tener esperanza en Colombia hoy frente a un panorama tan complejo y frente a las amenazas de alguien que no es un reformador, que no está buscando el cambio positivo para el país, sino la destrucción. Voy a decir algo con sarcasmo y con dolor, pero a mí me alegra que muchos de los que votaron por Gustavo Petro vayan a vivir sabroso con los impuestos que le va a imponer, sabroso cuando no consigan carne, cuando no consigan leche. Y sí, a todos nos va a tocar padecer, pero ustedes en realidad son los que más van a padecer, porque yo estoy segura que un gran porcentaje de los colombianos que votaron por Gustavo Petro creían que este señor en realidad les iba a aliviar la situación económica y se la va a empeorar. Porque pese a que Colombia tiene muchas dificultades en materia de pobreza, en materia de corrupción, Gustavo Petro no era la opción. Y todos los colombianos estaban advertidos porque nosotros vivimos la diáspora venezolana. El éxodo de los venezolanos, nosotros lo vivimos y sus testimonios tenían que servir para que nosotros no cometiéramos el error. Pero, como ven, pudo más el odio, el resentimiento hacia el presidente Uribe, el anhelo de un supuesto cambio y el aburrimiento supuestamente a un sector político que terminaron eligiendo a quien nos va a llevar, a quien los y nos va a llevar a la miseria. Pero me lo voy a disfrutar. En medio del dolor me voy a disfrutar cuando vea a los petristas quejarse, cuando vea a los petristas arrepentirse por esto que hicieron con el país. Es todo por hoy en La Otra Cara. No olviden, el domingo nos conectamos de nuevo a ver cómo inicia la semana y cómo ha finalizado la semana aquí en el país. Dios bendiga a Colombia porque en realidad el panorama es complejo y estoy convencida que será difícil sacar a Gustavo Petro del poder. No olviden suscribirse al canal de Contrapoder 3.0 y conectarse los lunes, miércoles y domingos a las 7 p.m. hora colombiana.